Volví de un viaje de negocios sin previo aviso. Encontré a mi esposo, quien se suponía gravemente enfermo, compartiendo risas y vino con mi nuera en nuestra fina habitación. Abajo, en el salón, mi hijo dormía un sueño profundo, ajeno a todo. Aquella noche, irrumpí en su pequeña farsa, y el mundo que había construido durante 42 años se hizo añicos. Me llamo Carmen. A mis 64 años, pensaba que conocía a mi familia como la palma de mi mano. 42 años dedicados a construir un hogar, a criar a Marcus, a cuidar de David. Jamás imaginé que regresaría de un viaje de negocios para encontrar mi universo patas arriba. El vuelo desde Denver aterrizó con 3 horas de antelación. Una tormenta había cancelado varias conexiones, pero el mío, milagrosamente, despegó antes de lo programado. Preferí no llamar. Quería darles una sorpresa. Después de 5 días gestionando las propiedades que heredé de mi madre en Colorado, mi único anhelo era llegar a casa, abrazar a David y saber de su supuesta recuperación. Durante las últimas 6 semanas, mi esposo llevaba sumido en una grave enfermedad. O eso era lo que Sofía, mi nuera, me había hecho creer. Náuseas constantes, una debilidad extrema, jaquecas que lo postraban en cama. Los médicos no encontraban una causa concreta, pero Sofía, que es enfermera, insistía en que David necesitaba reposo absoluto y cuidados especializados. Carmen, no eres consciente de la gravedad del asunto. Me había dicho por teléfono apenas 3 días antes, con un tono que mezclaba preocupación y reproche. David está sumamente delicado. Tus viajes no ayudan. Él necesita estabilidad. Sus palabras me hirieron, pero confié en ella. Llevaba 5 años casada con Marcos y parecía genuinamente preocupada por la salud de David, a veces, incluso más que yo. Me sentía culpable por haber viajado, pero las propiedades de Colorado requerían una atención urgente antes de poder venderlas. Abrí la puerta principal con sigilo, esperando el silencio de una casa en reposo. El interior estaba en penumbras, las cortinas corridas, tal como Sofía Bellanou había insistido que era necesario para el descanso de David. Subí las escaleras de puntillas, descalzándome para no romper la quietud. Pero entonces un sonido me heló la sangre. Risas. No eran susurros, sino carcajadas claras y sonoras que provenían de nuestro dormitorio. El corazón se me desbocó. Hacía semanas que David no reía de esa manera. Según Sofía, apenas podía sostener una conversación. Me acerqué a la puerta entornada y lo que vi me robó el aliento. David estaba sentado al borde de la cama, perfectamente vestido, con una copa de vino en la mano, riendo a mandíbula batiente. Frente a él, Sofía también sostenía una copa, gesticulando con entusiasmo mientras le contaba algo que, a todas luces, era divertidísimo. La escena desprendía una intimidad que me revolvió las entrañas. No te imaginas su cara cuando le dije que tenías que quedarte más tiempo en Colorado, decía Sofía entre risas. Prácticamente se disculpó por existir. David negó con la cabeza, una sonrisa cómplice en sus labios. Eres terrible, Sofía, pero debo admitir que estos días han sido los más tranquilos en años. Exacto, respondió ella, dando otro sorbo a su vino. Sin sus preguntas constantes sobre tu salud, sin su supervisión sobre cada medicamento, sobre cada bocado, ha sido liberador. El aire se volvió denso, pesado. Cada palabra era un golpe sordo en mi pecho. David no estaba enfermo. Todo era una farsa,
Una mentira urdida para mantenerme lejos de mi propia casa. Marcus llegará en 1 hora, continuó Sofía. ¿Seguro que podrás fingir cuando llegue? Últimamente hace demasiadas preguntas. David suspiró. Lo haré, aunque a veces me siento mal por él. Está realmente preocupado. Es temporal, lo tranquilizó ella. En cuanto Carmen acepte que ya no puede cuidarte como antes y que necesitas cuidados profesionales, como los míos, todo será más fácil. Marcus lo entenderá. Mis piernas flaquearon. Sofía no solo me estaba manipulando a mí, sino a toda mi familia, convenciéndolos de que yo era incapaz de cuidar de mi propio esposo. ¿Y si vuelve antes de tiempo?, preguntó David. No lo hará. Le dije que tuviste una crisis anoche y que necesitabas tranquilidad absoluta hasta el fin de semana. Se siente tan culpable que probablemente se quede hasta el domingo. Sofía se acercó a él y le acomodó una almohada en la espalda con una familiaridad que me provocó náuseas. No era una intimidad sexual, sino algo peor. La de 2 conspiradores que compartían un secreto a mis espaldas. «Eres brillante», le dijo David. «Por supuesto», respondió ella con una sonrisa gélida que yo jamás le había visto. «Carmen solo ve lo que quiere ver. Siempre ha sido así». Retrocedí en silencio, sintiendo una oleada de náuseas. Bajé las escaleras como si caminara a través de una pesadilla. Cada paso un eco fúnebre en mis oídos. En el salón encontré a Marcus dormido en el sofá. Tenía el rostro demacrado, ojeras profundas y la ropa rutada. Mi hijo había estado velando por su padre, mientras arriba ellos 2 se burlaban de su ingenuidad. Me senté en la cocina, con las manos temblorosas, intentando procesar la magnitud de la traición. 42 años de matrimonio. 5 años confiando en Sofía como en la hija que nunca tuve. Todo era una mentira. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. «Carmen, David ha pasado una noche muy difícil. Por favor, no lo molestes hasta mañana. Necesita descansar». La hipocresía me golpeó como una bofetada. Mientras me enviaba ese mensaje, estaba arriba, bebiendo vino con mi esposo supuestamente moribundo. Pero el dolor más profundo no era solo la traición, sino darme cuenta de que Sofía estaba jugando una partida mucho más compleja. No solo me alejaba de David, sino que se posicionaba como su cuidadora indispensable, la nuera devota capaz de hacer lo que la esposa ya no podía. Subí de nuevo las escaleras, pero esta vez, cada paso resonaba con la furia que crecía en mi interior. Abrí la puerta del dormitorio de par en par. Las copas de vino desaparecieron como por arte de magia. David se desplomó sobre las almohadas, emitiendo un gemido lastimero. Sofía, en una transformación instantánea, se convirtió en la enfermera abnegada, corriendo hacia él con una expresión de angustia. «¡Carmen!», exclamó con una sorpresa perfectamente ensayada. «No sabía que habías vuelto. David está muy mal. Necesita...». «Ya os he oído», dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Lo he oído todo». El silencio que siguió fue atronador. David palideció de verdad, esta vez sin fingir. Sofía abrió la boca, pero de ella no salió ningún sonido. 42 años, susurré, clavando mi mirada en los ojos de David. 42 años. Y esto es lo que recibo a cambio. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Tras la confrontación, me encerré en la habitación de invitados. Necesitaba tiempo.
no solo para asimilar la traición, sino para comprender su verdadera profundidad. Sofía Kapasevsky había huido de la casa con la excusa de una emergencia en el hospital. David permanecía en nuestro dormitorio, seguramente fabricando excusas, y Marcus seguía durmiendo en el salón, ajeno al terremoto que había sacudido los cimientos de nuestro hogar. Empecé a atar cabos, a conectar los pequeños detalles que había ignorado durante meses. Los recuerdos se agolpaban en mi mente, como las piezas de un rompecabezas macabro. Todo había empezado en febrero, cuando Sofía sugirió que David, a sus 70 años, se hiciera un chequeo completo. Parecía sensato. Yo asistí a la primera cita con el doctor Morrison, pero Sofía insistió en acompañarlo a las siguientes. «Carmen, ya tienes bastante con las propiedades de tu madre», había dicho con esa sonrisa dulce que ahora reconocía como un arma. «Deja que yo me encargue de la salud de David. Es mi especialidad». Poco a poco, empezó a reportar síntomas que yo jamás presencié. David se quejaba de dolores de cabeza solo cuando ella estaba presente. Cuando se lo comenté, Sofía así es, comentó que él minimizaba sus dolencias para no preocuparme. «Los hombres de su generación son así», sentenció con autoridad profesional. «No saben expresar su dolor, pero a mí, como enfermera, me cuenta la verdad». La manipulación fue tan sutil que terminé por agradecerle su ayuda. Sofía introdujo cambios en la dieta, medicamentos naturales y rutinas de descanso estrictas que, gradualmente, me convirtieron en un obstáculo para su propia recuperación. «Sé que quieres ayudar, Carmen», me decía cuando yo cuestionaba alguno de sus métodos. «Pero a veces, el amor puede ser contraproducente. David necesita seguir mis indicaciones al pie de la letra». El jardín que había cuidado durante décadas se veía ahora descuidado. Las rosas que David y yo plantamos en nuestro 10º aniversario estaban marchitas. Otro detalle que se me había escapado. Sofía fue quien me animó a viajar más a Colorado. «Las propiedades necesitaban atención», insistía, «y David estaría mejor con cuidados constantes». Al principio me resistí, pero ella fue implacable. «Necesitas resolver esos asuntos, Carmen. David estará en excelentes manos. Yo lo vigilaré las 24 horas». Cada vez que volvía de un viaje, encontraba a David más débil, más dependiente de Sofía. Ella había instaurado horarios de visita y una rutina médica que me excluía por completo, argumentando que era importante que David no se sintiera como una carga. Mi hijo, Marcus, había sido completamente engañado. Él trabajaba largas horas y llegaba a casa exhausto, encontrando en Sofía al ángel guardián que velaba por su padre. Llevaba 2 semanas durmiendo en el salón, porque ella le había convencido de que David necesitaba un ambiente hospitalario en la habitación principal. Recordé una llamada de la semana anterior. Lo había llamado desde Colorado, preocupada porque David sonaba extrañamente distante. «Mamá, Sofía dice que papá ha estado muy mal», me explicó Marcus con la voz cargada de cansancio. «Anoche casi se desmaya en el baño. Ella cree que necesita cuidados más especializados». «¿Qué tipo de cuidados?», pregunté, sintiendo una alarma que no supe identificar. «Bueno», Marcus vaciló. «Sofía mencionó que quizá deberíamos considerar una enfermera a tiempo completo, o incluso una residencia especializada, solo temporalmente. Una residencia». Sofía estaba plantando la semilla para sacarme por completo de la ecuación. «Marcus, tu padre está en su casa, con su familia.
No necesita ninguna residencia. Lo sé, mamá. Pero Sofía es enfermera. Ella sabe de estos casos. Si dice que papá necesita otros cuidados... Ahí estaba. Había conseguido que mi propio hijo dudara de mi capacidad para cuidar a mi esposo. Había sembrado la duda, presentándose como la única persona cualificada para salvarlo. Cerca de la medianoche, bajé a la cocina. Marcus se removía inquieto en el sofá. Me acerqué y le puse una mano en la frente. Ardía en fiebre. «Mamá, ¿cuándo has vuelto?», preguntó, despertándose sobresaltado. «Esta tarde. Marcus, tienes mucha fiebre». «Me siento mal desde ayer», murmuró frotándose los ojos. Pero no quería preocupar a Sofía. Ya tiene bastante con papá. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mi propio hijo, enfermo de verdad, durmiendo en un sofá incómodo y negándose a pedir ayuda, para no molestar a la mujer que orquestaba toda esta mentira. «Vamos, te llevo a tu cama». «No, mamá. Sofía dice que tengo que estar cerca por si papá tiene una crisis por la noche». «Marcus», dije con toda la dulzura que fui capaz de reunir, «tu padre está bien. Mejor que bien». Me miró confundido. En ese instante, supe que tenía que tomar una decisión. Podía montar un escándalo o podía ser más inteligente. Sofía había jugado una partida larga y sofisticada. Yo tendría que hacer lo mismo. «No es nada, hijo. Solo creo que Sofía se ha estado exagerando un poco la gravedad del asunto». «Mamá, ella es enfermera», replicó él. «Sabe lo que hace». «Por supuesto que sí», respondí, forzando una sonrisa. «Claro que lo sabe». Mientras ayudaba a Marcus a subir a su habitación, una gélida certeza se instaló en mi pecho. Sofía amó y había subestimado a la mujer con la que había decidido medir sus fuerzas, y ese iba a ser su mayor error. La mañana siguiente amaneció gris, un reflejo perfecto del estado de mi alma. David seguía encerrado en el dormitorio. Marcus, gracias a los analgésicos, durmió hasta tarde. Yo no había pegado ojo, planificando mi siguiente movimiento. A las 8, Sofía regresó con una sonrisa radiante y una bolsa de farmacia. «Buenos días, Carmen», saludó con esa dulzura artificial que ahora me resultaba repulsiva. Lamento lo de ayer. Estaba tan preocupada por David que no pensé con claridad. Guardé silencio, observándola desplegar su actuación. Colocó los medicamentos sobre la mesa de la cocina con un estudiado dramatismo. «Hablé con el doctor Morrison anoche», continuó sin mirarme. «Le expliqué que David había tenido un episodio de lucidez temporal. Al parecer es común en pacientes con su condición. Momentos en los que parecen normales justo antes de una recaída». La audacia de su mentira me dejó sin palabras. No solo se reafirmaba en su engaño, sino que le había inventado una justificación médica. «¿Qué condición, exactamente?», pregunté con voz controlada. Sofía me miró por fin, y por un instante vi un destello de acero en sus ojos antes de que la máscara de preocupación volviera a su sitio. «Deterioro cognitivo temprano. Los síntomas son inconsistentes. Por eso has estado tan confundida sobre su estado real. Ahora no solo me acusaba de ser una esposa negligente, sino también una mujer incapaz de aceptar la realidad». La audacia de su crueldad era ilimitada. «Sé que esto es difícil de aceptar, Carmen», continuó, acercándose con falsa compasión. «Muchas esposas pasan por una fase de negación cuando sus maridos empiezan a declinar». En ese momento,
Marcus apareció en la cocina, todavía pálido. Sofía cambió de registro al instante, convirtiéndose en la nuera solícita. Marcus, cariño, qué mala cara tienes. ¿Te has estado cuidando? Estaba preocupado por papá, murmuró él, aceptando el café que ella le ofrecía. ¿Cómo ha amanecido? Estable, respondió Sofía con un suspiro teatral. Pero tuvimos que ajustarle la medicación después del episodio de ayer. Marcus me miró, confundido. ¿Episodio? Tu madre llegó justo cuando David tenía uno de sus momentos de lucidez, explicó Sofía con una suavidad calculada. Por desgracia, creo que malinterpretó por completo la situación. Lo dijo de un modo que era, a la vez, una caricia y una bofetada. Esa mezcla perfecta de comprensión y condescendencia, tan suya, me hizo hervir la sangre en silencio. La estrategia era brillante, perversamente brillante. Sofía estaba dibujando mi reacción como el síntoma inequívoco de mi incapacidad para aceptar la enfermedad de David. No entiendo, dijo Marcus, clavando sus ojos en mí. ¿Qué malinterpretaste, mamá? Antes de que pudiera articular una sola palabra, Sofía se adelantó. Es normal, Marcus. Las familias a veces proyectan sus propias esperanzas en estos destellos de claridad. Tu madre anhela tanto que David se recupere, que ve una mejoría donde, lamentablemente, no la hay. Marcus asintió despacio, y pude ver cómo la semilla de la duda que Sofía acababa de sembrar germinaba en su mente. Mi propio hijo empezaba a cuestionar mi cordura. Quizá deberías hablar con el doctor Morrison, sugirió Sofía con una delicadeza venenosa. Él puede explicarte mejor la condición de David y ayudarte a procesarlo. No necesito procesar nada, dije al fin, con la voz más áspera de lo que pretendía. Sé perfectamente lo que vi. Sofía lanzó una mirada fugaz a Marcus, apenas un destello, pero cargada de significado. Una mirada que gritaba en silencio. ¿Lo ves? Está en plena negación. Claro que sí, Carmen, respondió con una paciencia tan exagerada que resultaba insultante. Nadie pone en duda lo que viste. Solo intentamos ayudarte a comprender el contexto médico. Nuestra conversación quedó suspendida en el aire con la llegada de David. Apareció en el umbral de la cocina, envuelto en su pijama, arrastrando los pies con una lentitud estudiada. Su rostro era una máscara de sufrimiento tan perfectamente calibrada que la Academia le habría concedido un Oscar sin dudarlo. La transformación desde la noche anterior era asombrosa. «Buenos días», murmuró con un hilo de voz, buscando a Sofía con la mirada. Es hora de la medicación». «Sí, amor», respondió ella, usando un apelativo que me provocó un escalofrío. Se movió hacia el botiquín con una eficiencia casi clínica. «¿Cómo te sientes después de lo de anoche?» David me dedicó una mirada casi imperceptible, un parpadeo, antes de contestar. «Confundido», admitió con la voz quebrada. «No recuerdo mucho. Sofía dice que tuve un episodio». Marcus se acercó a él de inmediato, tomándole el brazo con una preocupación genuina. «Papá, ¿quieres que te acompañe hoy al médico?» «Sofía se encarga de todo», respondió David, apoyándose en la encimera con un dramatismo impecable. «No sé qué haríamos sin ella». Observé aquella actuación coordinada con una mezcla de horror y perversa admiración. David y Sofía habían pulido su engaño durante la noche. Cada gesto, cada inflexión, estaba diseñado para reforzar la narrativa de su enfermedad y pintar mi versión como el delirio,
de una mente trastornada. Carmen, dijo David con dulzura, siento si te asusté anoche. Sofía me ha explicado que estabas muy preocupada. La gentileza en su voz casi me quiebra. Durante 42 años había conocido cada matiz de este hombre. Esto era puro teatro, un teatro dirigido a nuestro hijo, no a mí. David, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos anoche? Hubo una pausa, apenas perceptible. Noté cómo Sofía se tensaba. No con claridad, admitió él. Está todo borroso. Sofía intervino al instante. Los episodios suelen dejar lagunas en la memoria. Es parte del proceso, por desgracia. Marcus asintió, completamente convencido. Mi hijo estaba presenciando el supuesto deterioro de su padrastro y la dedicación heroica de su esposa. Creo que mamá debería hablar con el doctor Morrison, sugirió Marcus en voz baja, para que entienda mejor lo que está pasando. Es una idea excelente, convino Sofía, esbozando una sonrisa que no le llegó a los ojos al mirarme. El doctor Morrison puede explicarte los detalles clínicos, Carmen. Te ayudará a asimilarlo de una forma saludable. Y fue entonces, en ese instante de falsa camaradería, cuando la diabólica brillantez del plan de Sofía se desplegó ante mí con una claridad aterradora. No había previsto mi regreso, pero había sido lo bastante rápida como para transformar mi descubrimiento en una prueba de mi propia inestabilidad. Si insistía en lo que vi, sería una anciana en negación. Si intentaba demostrar que David fingía, parecería cruel y paranoica. Había convertido mi momento de revelación en su victoria más absoluta. Tenéis razón, dije forzando una sonrisa. Hablaré con el doctor Morrison. Sofía sonrió, triunfante, creyendo haber ganado. No tenía ni idea de que acababa de cometer su primer error, porque yo también conocía al doctor Morrison. Y sabía exactamente qué preguntas hacer. La cita con el doctor Morrison era el viernes por la mañana. Sofía había insistido en acompañarme para, según ella, proporcionar el contexto médico completo, pero me mantuve firme en ir sola. Necesitaba respuestas, no la versión edulcorada de mi manipuladora nuera. El doctor Morrison había sido nuestro médico de cabecera durante 15 años. Era un hombre íntegro, meticuloso y, lo más importante, nos conocía a David y a mí lo suficiente como para detectar cualquier anomalía. Carmen. Me saludó con genuina calidez al entrar en su consulta. Sofía me comentó que querías hablar sobre el estado de David. Exacto, respondí, sentándome frente a su escritorio. Quiero entender su diagnóstico al detalle. El doctor Morrison frunció levemente el ceño mientras consultaba la ficha de David. Bueno, seré franco contigo, Carmen. El caso de David nos ha presentado ciertas anomalías. ¿En qué sentido? Los síntomas que Sofía describe no se corresponden del todo con lo que yo observo en consulta, admitió, midiendo sus palabras. Cuando David viene aquí, se muestra coherente, alerta. Pero, según Sofía, en casa sufre episodios severos de confusión y debilidad. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. ¿Qué clase de episodios? Desorientación, pérdida de memoria a corto plazo, fatiga extrema. Sofía ha sido muy específica en sus informes. Hizo una pausa. ¿Tú has observado estos síntomas? Era la pregunta que estaba esperando. Doctor Morrison, dije con calma,
En los últimos meses he notado una discrepancia abismal entre lo que Sofía informa y lo que yo veo con mis propios ojos. Sus cejas se arquearon ligeramente. ¿Puedes ser más específica? David parece completamente normal cuando Sofía no está presente. Los síntomas solo se manifiestan cuando ella está supervisando su cuidado. El doctor se reclinó en su sillón, sopesando mis palabras. Carmen, ¿estás sugiriendo que Sofía exagera los síntomas? Estoy sugiriendo que necesitamos una segunda opinión, y me gustaría revisar todos los análisis que se le han hecho en los últimos 6 meses. Durante la siguiente hora, desgranamos el historial médico de David. Los análisis de sangre eran impecables. Los estudios neurológicos no mostraban ningún signo de deterioro cognitivo. De hecho, para un hombre de 70 años, David gozaba de una salud excelente. «Esto es muy extraño», murmuró el doctor Morrison. «Basándome en estos resultados, David debería estar asintomático. ¿Es posible que alguien le esté administrando algo que no aparezca en los análisis rutinarios?» El doctor me miró con gravedad. «Carmen, eso es una acusación muy seria». «Lo sé, pero necesito estar segura». Salí de la consulta con una nueva cita para David, esta vez sin el conocimiento de Sofía, y con una solicitud para una batería de análisis toxicológicos que el doctor ha accedido a ordenar discretamente. Mi investigación no había hecho más que empezar. Esa tarde, mientras Sofía llevaba a Marcus al médico por una fiebre persistente y David descansaba, decidí explorar la habitación que mi nuera usaba como despacho improvisado. Había convertido el pequeño estudio del segundo piso en su centro de operaciones. Oficialmente, era donde consultaba publicaciones médicas y preparaba los informes de salud de David. En realidad, era el cuartel general de su manipulación. En el cajón principal del escritorio, encontré un cuaderno que me heló la sangre. Era un diario detallado de la condición de David, pero no era un registro médico. Era un guión. Día 15. David reporta cefaleas severas a las 14 CSO. Marcus presente. Sugiero reposo inmediato y medicación. Carmen cuestiona la necesidad. Marcus apoya mi decisión. Día 22. Episodio de desorientación simulado durante la cena. Carmen parece sospechar, pero la actuación de David es convincente. Marcus, más preocupado. Progreso. Día 31. Carmen viaja a Colorado. Oportunidad perfecta para establecer rutina médica más estricta con Marcus como testigo principal. Página tras página de manipulación calculada. Sofía Fu había documentado meticulosamente cada mentira, cada actuación, cada vez que había logrado erosionar un poco más la confianza de Marcus en mí. Pero lo que encontré en el cajón inferior fue aún peor. Una carpeta con la etiqueta «Casos anteriores». Con manos temblorosas la abrí. Recortes de periódico, fotografías y documentos que narraban una historia aterradora. Sofía ya había hecho esto antes. El primer caso, de 2018, en Phoenix. Sofía aquí había trabajado como enfermera privada para una viuda de 68 años, Margaret Thornton. Según los recortes, la señora Thornton había desarrollado una dependencia total de Sofía tras un súbito deterioro de su salud. Cuando los hijos de Margaret intervinieron, descubrieron que Sofía le había estado administrando sedantes suaves y había manipulado a la familia para obtener el control de sus finanzas. El segundo, de 2019, en Tucson. Robert Palmer,
un viudo de 72 años, había desarrollado síntomas similares bajo el cuidado de Sofía. Sus hermanos llegaron a presentar cargos, pero ella desapareció antes de que las autoridades pudieran actuar. Había al menos 4 casos más. En cada uno el patrón se repetía. Familias vulnerables, herencias sustanciales. Su método era siempre el mismo: ganar su confianza, crear una dependencia médica ficticia y aislar a la víctima de sus seres queridos. Mi caso era diferente solo en un aspecto. David no era la víctima, era su cómplice. En el fondo de la carpeta encontré algo que me dejó sin aliento. Una copia de nuestro testamento, con anotaciones en los márgenes. Sofía había estado estudiando nuestro patrimonio. Las propiedades en Colorado que heredé de mi madre, valoradas en unos $800,000. Nuestra casa, otros $500,000. Había calculado el valor total de nuestros activos, más de $1,300,000. Pero lo más escalofriante era una nota manuscrita en la esquina del documento. Plan B. Sí, C. Se resiste. Acelerar el deterioro de D. Marcus deberá tomar las decisiones médicas. Sofía no solo planeaba robarnos, estaba dispuesta a llevar su farsa hasta las últimas consecuencias. Fotografié cada documento con el móvil, asegurándome de tener pruebas irrefutables antes de devolverlo todo a su lugar exacto. Cuando oí el coche de Sofía en la entrada, yo ya estaba de vuelta en la cocina, preparándote como si nada. «¿Cómo te ha ido con el doctor Morrison?», preguntó al entrar, escrutando mi rostro. «Muy informativo», respondí con una sonrisa serena. He aprendido mucho sobre las dolencias que David podría estar desarrollando. Sofía se relajó visiblemente, interpretando mi respuesta como una rendición. «Me alegro de que por fin comprendas la seriedad del asunto», dijo con falsa compasión. «Sé que ha sido difícil para ti aceptar que necesita cuidados especializados». «Tienes razón», asentí. «Ha sido muy difícil aceptar muchas cosas». Esa noche, mientras ella celebraba su victoria, yo organizaba en mi cuarto las pruebas que la destruirían. Pero antes, tenía que proteger a Marcus de la verdad, que estaba a punto de desatar. El domingo por la mañana, mientras Sofía se regodeaba en su aparente victoria, yo ejecutaba el plan que había perfeccionado durante 3 días. La confrontación directa había fracasado. Era demasiado hábil manipulando percepciones. Pero había algo que no podía manipular: las pruebas. La trampa estaba tendida. Una cena familiar, programada para esa noche, sería el escenario. Le dije a Sofía que quería discutir el futuro de los cuidados de David y que había invitado al doctor Morrison para que nos ayudara a entender las opciones. Ella aceptó con entusiasmo, convencida de que yo por fin me había rendido a su narrativa. Lo que no sabía era que también había invitado a Margaret Thornton. Tras encontrar sus documentos, la había localizado en Phoenix. A sus 70 años, Margaret había sobrevivido al intento de Sofía de arruinarla, pero el trauma la había marcado. Cuando le expliqué mi situación, no dudó un segundo en volar a nuestra ciudad. «Esa mujer casi destruye mi vida», me había dicho por teléfono. «Si puedo evitar que le haga lo mismo a otra familia, haré lo que sea necesario». A las 6, los invitados empezaron a llegar. Marcus fue el primero, aún convaleciente, pero insistiendo en estar presente para apoyar a su padre. David apareció en el comedor con un aspecto apropiadamente frágil, apoyado en Sofía, tal y como había ensayado durante semanas. El doctor Morrison llegó a las 6:30,
trayendo consigo los resultados de los análisis toxicológicos. Sofía lo saludó con efusividad, esperando que validara su diagnóstico ante toda la familia. «Doctor Morrison, gracias por venir», dijo con su sonrisa más profesional. «Sé que Carmen necesita oír de usted el estado real de David». «Por supuesto», respondió él, pero noté una tensión en su voz que a Sofía se le escapó. A las 7 en punto sonó el timbre. «¿Esperas acá a alguien más?», preguntó Marcus, extrañado. «Sí», respondí, levantándome para abrir. «Una consultora especializada que quiero que conozcáis». Margaret Thornton entró en el comedor con la dignidad de una mujer que ha sobrevivido a una guerra. A sus 70 años, era elegante y directa, con unos ojos que habían aprendido a reconocer el engaño a kilómetros de distancia. El color huyó del rostro de Sofía. Fue como ver una estatua de cera derretirse bajo un calor invisible. Su compostura, esa fortaleza inexpugnable, se hizo añicos en un instante. «Margaret», dije con calma, «te presento a mi familia. Este es mi hijo, Marcus, mi esposo, David, y esta es Sofía». Margaret la estudió con una intensidad que volvió el aire denso, eléctrico. «Sofía», repitió lentamente. «¿Sofía Castellanos?» «No sé de qué me habla», murmuró Sofía, pero su voz había perdido toda su autoridad. «Claro que lo sabes», replicó Margaret con firmeza. «Fuiste mi enfermera privada en Phoenix durante 6 meses, en 2018. Justo hasta que descubrí que me estabas drogando». El silencio que siguió fue atronador. Marcus miraba de Margaret a Sofía, con la confusión creciendo en su rostro. David, por primera vez en semanas, parecía genuinamente enfermo. «Señora, creo que se confunde», intentó Sofía, pero su actuación ya no convencía a nadie. Margaret abrió su bolso y sacó una fotografía. Era Sofía, 5 años más joven, pero inconfundiblemente ella. «Esta foto la tomó la policía de Phoenix», explicó Margaret, «después de que mis hijos descubrieran lo que me estabas haciendo». Marcus tomó la fotografía con manos temblorosas. «No lo entiendo. Sofía, ¿tú conoces a esta señora?» «Es evidente que se trata de una confusión de identidades. Jamás he trabajado en Phoenix. Fue entonces cuando intervino el doctor Morrison». «Sofía», dijo, con voz grave, «necesito hacerte unas preguntas sobre la medicación que le has estado administrando a David». Sofía se puso rígida como una tabla. «Por supuesto, doctor. Todo ha sido bajo su estricta supervisión». «¿Y el lorazepam?» La pregunta, afilada como un bisturí, cortó el aire. Sofía abrió la boca, pero las palabras murieron antes de nacer. «Los análisis toxicológicos que ordené», continuó el doctor Morrison con serena autoridad, «revelan niveles constantes de lorazepam en el organismo de David. Una dosis suficiente para provocar confusión, fatiga y desorientación». Marcus se puso en pie de un salto, la silla arañando el suelo. «¿Qué está diciendo?» «Digo que alguien ha estado sedando a David deliberadamente para simular los síntomas de un deterioro cognitivo. David, que hasta ese momento sostenía su frágil actuación, se derrumbó sobre sí mismo». «Sofía», susurró con la voz quebrada, «dijiste que eran vitaminas». En un instante, la máscara de Sofía se hizo añicos. La fachada de dulzura y profesionalismo se evaporó, revelando el hielo calculador que se ocultaba debajo. «Sois todos unos idiotas»,
escupió, cada palabra cargada de veneno. Y tú el que más, David, tan desesperado por un poco de atención, que me seguiste el juego sin rechistar. Marcus retrocedió. El impacto de la revelación visible en su rostro, como si una mano invisible lo hubiese abofeteado. ¿Juego? ¿Qué juego? Tu querido padrastro no ha estado enfermo ni un solo día, reveló Sofía con una crueldad helada. Todo ha sido un teatro para sacar a Carmen de esta casa y hacerme con el control de la familia. ¿Por qué?, preguntó Marcus, la voz rota. ¿Por qué harías algo así? Sofía soltó una risa áspera, desprovista de humor. ¿Sabes cuánto vale esta familia? Entre las propiedades de Colorado y esta casa, hablamos de más de $1.300.000. Y tu madre, la muy estúpida, estaba tan agradecida por mi dedicación que probablemente me habría incluido en su testamento. Margaret se acercó a Marcus, posando una mano tranquilizadora en su brazo. Conmigo intentó lo mismo, explicó con suavidad. Me convenció de que padecía demencia precoz. Estuvo a punto de hacerme firmar unos documentos que le otorgaban plenos poderes sobre mis finanzas. Y hay más, añadí yo, sacando las copias de los archivos que había encontrado. Robert Palmer en Tucson, Elizabeth Chen en San Diego, William Rodríguez en Albuquerque. Sofía lleva años haciendo esto. Marcus tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se anegaron en lágrimas mientras asimilaba la magnitud del engaño. Sofía, murmuró, yo te quería. Confiaba en ti. Y esa fue tu debilidad, replicó ella, sin el menor atisbo de remordimiento. Fuisteis todos tan fáciles de manipular. David con su ego herido, tú con tu complejo de culpa por trabajar demasiado, y Carmen con su desesperada necesidad de sentirse útil. David por fin habló, la voz ahogada por la vergüenza. Carmen, dijo incapaz de mirarme a los ojos. Sofía me aseguró que sería algo temporal, que solo era para que aprendieras a valorarme más. ¿Y por eso estabas dispuesto a traicionar 42 años de matrimonio?, pregunté, envuelta en una extraña y gélida calma. David no supo qué responder. El doctor Morrison se interpuso entre Sofía y la puerta. Sofía, necesito que me entregue cualquier medicación que le haya estado administrando a David. Y necesito saber exactamente qué le ha dado y cuándo. No les debo nada, contestó ella, altiva. Avanzó hacia la salida. Podrán demostrar que drogué a David, pero él participó voluntariamente. Buena suerte explicando eso a las autoridades. Fue Margaret quien le cerró el paso. No tan rápido, dijo con firmeza. Esta vez no vas a desaparecer sin afrontar las consecuencias. Sofía recorrió la habitación con la mirada, buscando una vía de escape, pero se vio rodeada por sus víctimas. Ya no tenía poder sobre ninguno de nosotros. La policía ya está de camino, informé tranquilamente. Los llamé antes de que llegaras. Por primera vez desde que la conocía, vi el miedo puro en los ojos de Sofía. 6 meses después, sentada en el jardín que había vuelto a la vida, contemplaba las rosas que David y yo plantamos en nuestro 10º aniversario. Lucían más hermosas que nunca, como si hubieran esperado a que la sombra de Sofía se disipara para crecer en libertad. Sofía Foucault había sido arrestada aquella misma noche. Los cargos incluían fraude, administración ilegal de sustancias y conspiración para cometer un robo. El testimonio de Margaret fue crucial, y los casos anteriores que yo había documentado
se convirtieron en la prueba de un patrón delictivo. Se enfrentaba a una pena de entre 10 y 15 años de prisión. La investigación reveló un plan aún más siniestro. Sofía pretendía incapacitar legalmente a David para que Marcus, como hijo, le otorgara el poder sobre sus decisiones médicas y financieras. Una vez con el control, habría empezado a desviar activos, usando la supuesta confusión de David como coartada. David colaboró plenamente con las autoridades, aunque el peso de la culpa casi lo aniquila. Durante los primeros meses, apenas se atrevía a mirarme. Carmen, me había dicho una noche, con la voz rota, semanas después del arresto. No espero que me perdones. No lo merezco. No, David, no lo mereces. Había respondido yo con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Pero el perdón no tiene que ver contigo. Tiene que ver conmigo, con lo que yo necesito para poder seguir adelante. El proceso fue doloroso, pero necesario. David empezó a ir a terapia para comprender cómo había permitido que Sofía lo manipulara de una forma tan profunda. El terapeuta nos explicó que ella había explotado sus inseguridades sobre la vejez y la pérdida de relevancia, inflando su ego mientras lo aislaba emocionalmente de mí. Marcus quedó devastado. Su matrimonio se había construido sobre una mentira. Sofía nunca lo había amado. Solo vio en él un billete de entrada a una familia adinerada. El divorcio fue rápido y definitivo. Durante meses, Marcus luchó contra el insomnio y la traición en su propia terapia. «Mamá», me dijo un día mientras comíamos juntos, «¿cómo lo supiste? ¿Qué te hizo sospechar cuando todos estábamos convencidos?» «Porque yo conocí a David mucho antes de que llegara Sofía», respondí. Conocía su risa de verdad, sus manías, sus reacciones auténticas. Sofía creó una imitación convincente, pero no pudo replicar 42 años de intimidad. La pregunta más difícil, sin embargo, era qué hacer con mi matrimonio. David había traicionado mi confianza de la forma más elemental. Había conspirado para aislarme de mi propia familia, permitiendo que otra mujer orquestara mi humillación. Durante meses, vivimos como extraños bajo el mismo techo. Él dormía en el cuarto de invitados. Ambos eludíamos la conversación que sabíamos que, tarde o temprano, tendríamos que afrontar. Llegó una tarde de marzo, bajo la luz de un atardecer bellísimo, mientras yo cuidaba del jardín. «Carmen», dijo David, acercándose con timidez. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito preguntarte algo». Levanté la vista de las rosas, expectante. «¿Crees que existe alguna posibilidad de que podamos intentar reconstruirlo?» La pregunta había flotado entre nosotros durante meses. Yo había esperado sentir algo. Ira, dolor, esperanza, que me indicara el camino. «David», respondí al fin. «Durante 42 años creí conocer al hombre con el que me casé. Creí conocer tu carácter, tus valores, tu lealtad». Él esperó, sabiendo que merecía escuchar toda la verdad. Descubrir que estabas dispuesto a traicionarme de esa forma me cambió. No solo cambió la forma en que te veo a ti, me cambió a mí. «Lo entiendo», murmuró. «No, no lo entiendes», continué con suavidad. «Me cambió para bien». David me miró, sorprendido. «Durante décadas mi identidad se basó en ser tu esposa, la madre de Marcus, el pilar que mantenía unida a esta familia. Cuando todo eso fue atacado, cuando Sofía intentó arrebatarme mi lugar y tú se lo permitiste, me vi obligada a descubrir quién era yo al margen de esos roles.
Hice una pausa, acariciando el pétalo de una rosa, y descubrí que soy más fuerte de lo que creía, más inteligente de lo que me atribuía, y más capaz de protegerme de lo que jamás había imaginado. Descubrí, David, que no necesito tu aprobación para tener valor. No necesito que Marcus me necesite para tener un propósito. Y no necesito mantener unida a esta familia a cualquier precio para tener una identidad. Él permaneció en silencio, comprendiendo que aquello no era solo una cuestión de perdón, sino de transformación. Por eso, concluí, he decidido que quiero intentar reconstruir nuestro matrimonio. Pero no porque te necesite, sino porque elijo hacerlo. La diferencia era fundamental. No perdonaba desde la debilidad o la dependencia. Elegía desde la fuerza y la claridad. Los meses siguientes fueron difíciles, pero gratificantes. Empezamos a ir a terapia de pareja, no para volver a ser quienes éramos, sino para descubrir quiénes podíamos llegar a ser juntos. Establecimos nuevos límites, nuevas formas de comunicarnos. Marcus también empezó a sanar. En su grupo de terapia conoció a Elena, una contable como él, que también había sobrevivido a un matrimonio abusivo. Su relación era cautelosa, pero auténtica, cimentada sobre la honestidad que él había aprendido a valorar. «Mamá», me dijo la semana pasada, «quiero darte las gracias». ¿Por qué? Por luchar por nosotros, incluso cuando no sabíamos que necesitábamos que nos salvaran. Ahora, en mi jardín floreciente, reflexionaba sobre el último año. Sofía cumplía una condena de 12 años. Las otras víctimas a las que contacté seguían adelante con sus propios casos. David estaba en la cocina preparando la cena, un gesto más en su largo camino de enmienda. Nuestras conversaciones eran más profundas, más honestas. Marcus llegaría en una hora con Elena para nuestra cena familiar semanal, construida ahora sobre la transparencia y no sobre la obligación. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Margaret. «Carmen, querida, ¿cómo estás?» «Bien, Margaret. Muy bien, de hecho». «Me alegro de oírlo. Te llamo porque hoy he recibido una llamada interesante. Hay otra familia, en Sacramento, que cree estar siendo víctima de alguien con los mismos métodos de Sofía». Sentí cómo una vieja determinación se encendía en mi pecho. «Cuéntame». «Una mujer llamada Patricia Reynolds. Su nuera lleva 8 meses cuidando de su marido, y Patricia empieza a sospechar que algo no va bien. ¿Qué necesita? Alguien que entienda por lo que está pasando. Alguien que la crea». Me puse en pie, sintiendo un propósito que no había experimentado en años. «Dile a Patricia que mañana estaré allí». Al colgar, David apareció en la puerta. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondí sonriendo. «Todo está exactamente como debe estar». Había aún aprendido que mi valor no residía en que mi familia me necesitara. Pero una cosa era ser necesitada y otra, muy distinta, elegir ayudar. Patricia Reynolds necesitaba a la ciencia alguien que ya hubiera recorrido ese camino. Alguien que pudiera ayudarlas a encontrar su propia fuerza. A mi alrededor, el jardín seguía floreciendo, vibrante y lleno de vida. Pero yo ya no esperaba que otros regaran mis raíces. Había aprendido a nutrir mi propio jardín interior. Y ahora estaba lista para enseñar a otras a hacer florecer el suyo.